Ucrania y el conflicto con Rusia que parecía, ¿no?, que podía llegar a detenerse en las últimas horas, pero no, lamentablemente la situación está muy compleja. Se sigue hablando de la inminente ocupación o el inminente ataque por parte de Rusia para con Ucrania, y la situación es realmente muy compleja. El mundo, por supuesto, está preocupado. Sigue habiendo intentos de último momento por parte de diferentes naciones para mediar y que el conflicto no pase a mayores, pero hay preocupación en Europa y por supuesto en el mundo entero, porque una escalada bélica siempre va a tener algún tipo de repercusión en el mundo entero, en las finanzas globales, y esto es lo que preocupa y mucho. Crece la tensión en Ucrania y Rusia, y esto es lo que está preocupando al mundo entero en cuanto a lo que puede estar ocurriendo. Ignacio Cutín es analista internacional, para poder hablar con él al respecto de lo que está pasando en Ucrania con la inminente, ¿es así, Ignacio?, ocupación o ataque por parte de Rusia desde todos los flancos, y esto sería algo real y concreto que puede suceder en las próximas horas. Lo venimos escuchando hace rato. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor. Yo creo que de ninguna forma Bien. puede haber un ataque abierto, expuesto de parte de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia no actúa así. A Rusia no le sirve un ataque expuesto, un ataque abierto, una confrontación directa con la OTAN. No solo porque en principio un enfrentamiento directo entre Rusia con su arsenal nuclear, el principal arsenal nuclear del mundo, y la OTAN como principal alianza militar del mundo, un enfrentamiento entre ambos sería terrible para todo el planeta, sino porque además todas las sanciones comerciales que tanto ha amenazado distintos países de Occidente que impondría sobre Rusia en caso de una invasión efectiva, eso afectaría muy duramente a la economía rusa. Y la economía rusa depende en un altísimo porcentaje del gas que le exporta a la Unión Europea. Cerca del 80% del gas ruso se exporta a la Unión Europea, y eso desaparecería con todas estas sanciones. Con lo cual yo creo que de ninguna forma puede haber una intervención directa de Rusia en este conflicto, pero eso no significa que no pueda haber una intervención indirecta de Rusia. Por ejemplo, es así que tenemos a las dos regiones del Donbass, las dos regiones que están al oriente de Ucrania, que se declararon independientes en 2014, Donetsk y Lugansk, así se llaman estas dos regiones, y desde 2014, cuando se inició la guerra, Rusia no interviene, Rusia no participa activamente de esta guerra, pero sí envía armamento, sí envía soldados, sí envía financiamiento, sí baja directivas, con lo cual para el Estado ucraniano esta guerra es contra Rusia, no es contra grupos rebeldes, insurgentes, grupos armados, terroristas o como se les quiera llamar, es contra Rusia. Y ese debate que lleva 8 años, si Rusia atacó o no atacó, es el mismo debate que creo yo podemos llegar a tener en las próximas horas. Estados Unidos o Reino Unido pueden decir, sí, vieron, les dijimos que Rusia iba a atacar y está atacando, mientras que Rusia puede decir, yo no ataqué, nosotros no tenemos nada que ver. Los que atacaron en todo caso son estos grupos rebeldes dentro de Ucrania. ¿Y cómo tomás también la reacción de, bueno, ahora Macron nuevamente, ¿no? Quiere hablar, quiere mediar, países europeos que empiezan a pedirle a sus pobladores, a las personas que residen en Ucrania, que abandonen el país, que se vayan retirando, como ocurrió en el caso de la Embajada de los Estados Unidos? ¿Cómo tomás esto? ¿Por qué se hace? ¿Cuál es la intención si no hay una amenaza desde tu punto de vista real? Bueno, porque yo creo que todo esto forma parte de una narrativa que le sirve a Rusia, le sirve a Estados Unidos, le sirve a Ucrania. Cada uno está explotando esta crisis de la forma que mejor le sirve. A ver, en principio, ¿qué es lo que quiere Rusia? Rusia quiere que le presten atención a sus demandas en cuanto a seguridad y defensa. Lo que dice Rusia es que la OTAN se expandió mucho más al este de lo que se suponía que podía expandirse, y todo eso, esta lógica, esta estructura de seguridad y defensa del continente europeo, se planteó en los 90, cuando la Rusia de Boris Yeltsin no era la Rusia de hoy. Era una Rusia mucho más débil, mucho más a la que se le prestaba mucha menos atención. Entonces hoy por hoy Putin quiere que lo escuchen, quiere que se escuchen sus demandas, quiere que se debatan sus demandas, y de hecho es lo que estamos haciendo. Hoy por hoy todos estamos hablando de qué es lo que quiere Rusia. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos también tiene sus demandas. Estados Unidos también tiene su lógica en este conflicto, que por ejemplo tiene que ver con mostrar a Rusia
como un villano, mostrar a Rusia como una amenaza inminente, no solo a Ucrania, sino a todo el continente europeo. Y si es una amenaza inminente, es un país en el que no se puede confiar y por lo tanto es un país al que no se le debería comprar, por ejemplo, gas. Si la Unión Europea no le compra gas a Rusia, se lo puede comprar a Estados Unidos, por más que sea más caro, porque implica que cruce el Atlántico. Pero al final del día es todo parte de una narrativa. Yo creo que no hay que creer 100% en lo que diga Rusia, no hay que creer 100% en lo que diga la OTAN, hay que escuchar a ambos y tener en cuenta el contexto en el que se dan estos discursos. Sí, todo en el marco y en el contexto de un mundo que ya no tiene, ¿no? Una hegemonía única, donde se va repartiendo, donde aparece además otro actor que es muy fuerte, y es China también. ¿Y qué incidencia y qué papel cumple también en este conflicto? Qué interesante el papel de China en este conflicto, porque yo hace algunas semanas, de hecho en C5N, hace algunas semanas dije que China no se estaba metiendo, que China no se estaba involucrando y que yo creía que no se iba a meter porque iba a preservar sus relaciones comerciales tanto con la Unión Europea como con Ucrania, además de Rusia, por supuesto. Pero no, China dio un apoyo muy explícito, Xi Jinping, presidente chino, dio un apoyo muy explícito a los reclamos rusos, dijo que Rusia tenía razón, que la OTAN no debería expandirse hacia el este, y creo que es muy interesante este acercamiento entre Rusia y China, porque lleva a preguntarse quién necesita más a quién. ¿Es Rusia la que necesita a China porque si se impusieran sanciones comerciales sobre Rusia no le quedaría otra alternativa que comerciar exclusivamente con China? Pero China además, buena parte de su energía depende del carbón, pero están convirtiéndose, están pasándose al gas y el gran exportador de gas es Rusia. Entonces, ¿a quién le conviene más ese acercamiento? Está muy bien. Ahora, Ignacio, cuando hablamos de sanciones comerciales, ¿no? Que es lo que ocurre habitualmente y lo vemos, no sé, ocurre con Venezuela, ocurre con Cuba, lamentablemente, hace tantísimos años. Y uno ve no sé, a Estados Unidos, que es muy fuerte y muy poderoso, obviamente, que puede con esas naciones que están claramente debilitadas. Ahora, ¿pueden tener el mismo impacto esas sanciones cuando estamos hablando de Rusia, de una superpotencia, o cuando estamos hablando de China, con el poder que está demostrando y el crecimiento? ¿Pueden tener el mismo efecto? ¿Es tal cual lo que puede llegar a ocasionar un perjuicio económico tan grande, una sanción por parte de Estados Unidos o de la OTAN? Bueno, en principio se supone que las sanciones que eventualmente distintos países miembros de la OTAN aplicarían sobre Rusia son, según dicen estos países, sanciones sin precedentes. Una bomba atómica, se llegó a decir, que si sacan a Rusia del sistema SWIFT, que eliminan cualquier posibilidad de comercio de Rusia con Occidente. La pregunta es, estas sanciones, afectan a la economía rusa, pero ¿llevan a un cambio político? Claro. Y en ese sentido vos mencionabas a Cuba. Cuba lleva décadas con distintos tipos de sanciones comerciales y eso no ha significado un cambio en el sistema político, en el gobierno cubano. Y creo que mucho menos significaría un cambio en Rusia, al menos en la estructura política de Rusia, en las decisiones políticas de Putin. En el peor de los casos, como decía antes, las sanciones a lo único que van a llevar es a que Rusia se acerque a China. Y me parece que eso no le conviene a nadie en Occidente. ¿Y el resto de los países qué pasaría? Pongamos el ejemplo de Argentina, ¿no? Una situación que se genera y comienzan este tipo de sanciones. Pienso en un momento además donde Argentina está en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, con la altísima influencia que tiene Estados Unidos en las decisiones que allí se toman. Se tendrían a buscar alineamientos según, no sé, con Estados Unidos, en este caso con Rusia, que pueden perjudicar a economías que están en desarrollo o muy golpeadas. Sin lugar a dudas, todo lo que pasa en este conflicto va a repercutir en países como Argentina y en otros países, digamos, del tercer mundo, un poco más alejados de las grandes potencias, países periféricos. Esto sin dudas va a repercutir. En principio porque, a ver, por ejemplo, Argentina es un gran exportador de granos. Y Ucrania también es un gran exportador de granos, con lo cual, de hecho, Ucrania es uno de los principales exportadores de granos a la Unión Europea. Todo este conflicto está afectando ese mercado, pero además afecta al mercado de los hidrocarburos, porque Rusia es un gran exportador de hidrocarburos. A nivel comercial, todo va a ser afectado por este conflicto según cómo avance. Si efectivamente hay una reactivación de la guerra en el Donbass, por ejemplo,
o si, quién sabe, Rusia ataca, cosa que yo creo que no va a pasar. Pero más allá de eso, me parece que todo lo que estamos viendo hoy, Ucrania es una excusa. Y el punto en cuestión es, como decía antes, una reestructuración de la política de seguridad y defensa de todo el continente europeo. Y en ese sentido se están replanteando distintas alianzas. Claro que el caso más paradigmático es el de Rusia y China, pero al mismo tiempo mirar qué es lo que hace Argentina. No casualmente el presidente viajó a Rusia, viajó a China y también tiene importantes contactos con la embajada en Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en Argentina, porque esa reestructuración se está viendo hoy en vivo, más allá de que le estemos prestando más atención a los disparos que a las negociaciones. Ay, sí, justo lo que no necesitamos. Siempre estamos en el medio de algún despiole, ¿no? Una cosa realmente tremenda. Gracias, Así Ignacio Utiné, por este análisis realmente muy completo y muy interesante para ver otros puntos de vista. Abrazo grande. Un abrazo.